bastante tiempo porque puso los neumáticos intermedios. Ahí se me fue el coche un poco, pierdo balance, está a punto de entrar en pérdida. Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito de Michelin Road Atlanta, en la clase GT3. Y estoy a bordo del fantástico Acura NSX del 2018, que me parece es el coche más completo y más competitivo para pelear por el podio, sobre todo en circuitos deportivos como Road Atlanta. Estamos en la 17ª posición y vamos a tratar de escalar todas las posiciones posibles antes de la primera parada a boxes. Son 22 vueltas en total, empieza el embudo, entramos en la primera curva ascendente y vemos allá un Ferrari que se despistó, mientras ya empiezan los tortazos, los empujones y son varios los pilotos que se van fuera del circuito. Cuidadito con el desbalance del Ferrari GTC, que parece que todavía no hay experiencia suficiente para controlarlo. Mientras estoy metido en la estela del Caddy de Mr. Vanubat, que tiene problemas con la temperatura de los neumáticos. Ahí se fue bastante alto, justo en el límite del piano, y con serias dificultades corrige y regresa a la trazada. Pero le arrebato la parte profunda de la curva y queda neutralizado. Cuidadito con el Lexus, que también se salió y de milagro pudo recuperar el control de la dirección del coche y regresó de forma amenazante y casi se impacta con el Lamborghini que va en la quinta plaza. Estoy aprovechando ahora la estela de Mr. Moyo en el Ferrari GTC, que tiene una penalización alta de 4 segundos en su contra. Entramos en la chicana, freno lo más tarde posible para evitar conflicto y arrebatarle la posición al Ferrari, que queda atrás neutralizado, y con eso haciendo a la 7ª plaza de la parrilla detrás del Lexus de Equalizer. Cruzamos la meta para recorrer la segunda vuelta de las 22. Recuerda que son 30 minutos de contienda y ahí pisó el freno demasiado pronto. Y por eso hay que tener mucha precaución al momento de acechar y de acercarse al rebufo de los otros pilotos, porque tienen la tendencia a estresarse, a ponerse nerviosos, vigilan demasiado el retrovisor y cometen muchos errores en las frenadas. Y eso afecta muchísimo porque los contactos excesivos te pueden perjudicar con tiempos de penalización altos. Ahí vimos el Lamborghini de la quinta plaza que se fue alto también en la salida de la S y pisó la tierra, pero logra recuperar un poco el terreno y vuelve a salir. Se puso una goma fuera del asfalto y le castiga el grid, así que pierde mucho balance, ritmo y ventaja, y le aprovecho para dejarle atrás. Y ahora estoy metido en la estela del Lexus de Equalizer, que está desarrollando la mejor carrera posible y también tiene una penalización de 1 segundo en su contra. ¡Uy! Ahí nos impactamos los dos, tuve que frenar muchísimo y el compañero del Lexus pierde el control, no frenó lo suficiente y se va fuera. Y me penalizan por contacto evitable con 2 segundos, 250 milésimas. ¿Pero por qué? Tenemos que ver esto en la repetición. Y aquí estamos viendo en cámara lenta en el momento cuando estoy abriéndome al carril izquierdo luego de aprovechar el rebufo. The Equalizer me está arrinconando en el límite, yo pierdo algo de estabilidad y los dos frenamos con serias dificultades, pero The Equalizer se va largo, no pudo controlarlo y yo sí pude continuar. Y seguimos recorriendo ahora la tercera vuelta de las 22 cuando vemos el Mercedes AMG que se fue muy largo en la curva, perdió balance y casi me impacta en el reingreso. Me salvé de milagro y logro avanzar. ¡Qué bárbaro, eh! Ya estoy metido en la 4ª plaza de la parrilla y vamos a ver cuánta más ventaja puedo conseguir. Y salimos de las S y aquí viene el compañero del Lambo, Clutch Chick 77, tratando de acechar, tratando de aprovechar el rebufo. El radar de proximidad me mantiene activo y a la expectativa de lo que pueda hacer el compañero, pero parece que la Acura tiene más desarrollo de velocidad punta, así que lo estamos dejando atrás con timidez. Mientras estoy ya descontándole bastante tiempo a la tercera posición a Middle Gorgon 696, que va conduciendo el McLaren, creo que es un McLaren en efecto. Entramos en la chicana y consigo mejor tracción y un impulso
lo suficientemente bueno como para ya meterme en su estela. Entramos en la recta de las ejecuciones, así que en cualquier momento voy a aprovechar el rebufo. Él se abre, me da el espacio para que le pueda adelantar sin mayor resistencia. Creo que está usando el compuesto de neumáticos duro porque parece que tiene menos desplazamiento, lo cual es raro considerando que el McLaren también es un coche formidable. Así que regresamos al sector de las S. Y por ahora el Acura está haciendo una carrera muy competitiva y ahí casi lo pierdo. Se ancló el neumático en el piano. Y cuando estamos recorriendo el inicio de la séptima vuelta, me acerco rápidamente a la estela del Acura de Aquabolt, que también está batallando con el coche, tratando de mantener la segunda plaza de la parrilla. Aquí vemos en la entrada de la chicana cómo se le está tambaleando muchísimo el coche. Probablemente también esté usando el compuesto de neumático duro, que también afecta mucho la comunicación del neumático con el asfalto. Esto lo hemos hablado ya varias veces en otros videos. En la salida justo de la curva, el Acura se queda atrás y me da el espacio para poder seguir avanzando. Mientras estoy ya descontándole muchísimo tiempo al Lexus de Munor 05, que también tiene una penalización de medio segundo. Salimos de esta curva y se le tambalea mucho, se le derrapa el coche. Así que aprovechamos ese deslizamiento para seguir descontando, ya metidos en el rebufo, piso a fondo del acelerador. Pero no sé si tenga suficiente desarrollo como para poder dejarle atrás antes del ingreso en la chicana. Él me está trancando los espacios, no quiere que le adelante, me tranca los carriles. Así que me tengo que meter a las bravas, frenando mucho más tarde. Y empiezan ya los empujones. Necio, que quiso sacarme como fuese, no quería que le adelantara bajo ningún concepto, así que se puso conflictivo al final. Regresamos a la recta de las emociones ya para recorrer la octava vuelta. Tengo que estar pendiente de la telemetría. Por ahora los neumáticos dicen que están a la mitad de su vida útil, así que todavía me queda fuerte, todavía le puedo sacar un par de vueltas. Y cuando ya estamos a punto de concluir la novena vuelta, ahí observo que se fueron al piso los neumáticos intermedios, así que tengo que ingresar a boxes para suplantarlos. Estrategia, una parada, voy a suplantarlos por el compuesto duro para llegar al final sin mayor novedad y sin parar otra vez. Y salimos de boxes por fin. Tengo que ocuparme de calentar los neumáticos en la salida y tengo que tener precaución porque justo entramos en el sector más difícil, que es las S. Aquí el coche tiene la tendencia al deslizamiento y también sucede que yo trato de evitar los pianos porque también los neumáticos se anclan y pueden generar que el coche entre en pérdida y se trompee. Allí tuve que hacer un derrape para controlar la salida de la curva porque los neumáticos están muy fríos, pero aún así consigo cierta ventaja. Ya estamos a punto de concluir la 11ª vuelta y observo en el minimapa que hay varios coches que ingresaron a boxes. Entonces vamos a regresar a la punta para ver si podemos mantenernos y tratar, pues en la medida de lo posible, ganar la carrera. La expectativa es que los neumáticos duros soporten hasta el final, cuando en este punto de la carrera solo quedan 10 vueltas y fracción. Cuando estamos recorriendo la 15ª vuelta, ingreso al sector de las S y el compañero Munor 05 ha logrado descontar bastante tiempo porque puso los neumáticos intermedios. Ahí se me fue el coche un poco, pierdo balance, está a punto de entrar en pérdida, pero logro corregir, se me habían sobrecalentado los neumáticos. ¡Qué desastre! Perdí muchísima ventaja. Ahora tengo que recuperarme, tengo que concentrarme en la trazada para no perder más posiciones. Y cuando estamos recorriendo la 18ª vuelta de las 22, queda muy poco para concluir y hasta ahora la telemetría me dice que los neumáticos sí van a aguantar. Aprovecho el rebufo de Aquabolt y le dejo atrás. Parece que está perdiendo muchísimo rendimiento en los neumáticos, parece que tiene una degradación muy alta. Y por lo que puedo apreciar, el Lexus, que está liderando la carrera, y el Acura parece que tienen gomas intermedias. ¡Sí, señor! Se ven obligados a entrar a pits cuando queda muy poco para terminar la carrera y eso me da el ascenso nuevamente a la punta. Y cuando ya estoy desarrollando la última vuelta de la carrera, tengo una situación bastante complicada. Ya los neumáticos están en lo último de la degradación
todavía ofrecen suficiente grit como para terminar la vuelta sin problemas. Pero estoy perdiendo balance, estoy perdiendo velocidad sobre todo. Y la segunda posición, TYTHXN, que también va a bordo de una Cura NSX, me está descontando mucho tiempo y cada vez se acerca más a mi rebufo. Y recuerda que producto de la penalización absurda que me metieron en la primera etapa de la carrera, parece que voy a perder el chance de poder ganar en Road Atlanta. Entramos en la chicana, estoy desesperado por salir con suficiente tracción como para marcar mayor velocidad, pero lo lamento, no fue suficiente cuando en este punto me salta la alarma moderada de desgaste y cruzo la meta y voy a tener que conformarme después de 30 minutos de contienda con la segunda plaza, escalando 15 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo. De no haber sido por el tiempo de penalización, hubiese ganado la carrera. Por ahora me conformo con la segunda plaza, pero sin duda lo voy a volver a intentar. Y recuerda que en la descripción del video consigues los ajustes de tuneo para que puedas probar este monstruo.